más que hablar de un tema específico de anatomía, la idea es ver cómo arrancan una UP, cómo hablan del tema, cómo integran los temas, más que decir, bueno, a ver, hablame de hígado. Bueno, pero para llegar a hablar de hígado, ¿cómo puedo yo relacionar los temas de la UP sin que se olviden de qué temas entran en cada UP? Las primeras UP, ya sea de crecimiento y desarrollo como nutrición, son muy generales. Vieron que en crecimiento y desarrollo empezamos a hablar de los homínidos, la hominización y demás. Bueno, acá empezamos con todo lo que es definición de energía, leyes de termodinámica, y hay algo que uno siempre lo pregunta, yo generalmente tomo con Carlos David, en la mayoría de los casos, y Carlos David empieza a hablar de fotosíntesis. Entonces empezamos con la formulita de fotosíntesis, preguntamos qué es un ser autótrofo, un ser heterótrofo, y empezamos con lo que vimos en el secundario, que son las cadenas. Cadena de pastos, cadena de consumidores y cadena de descomponedores. Bueno, todo eso es lo que entra en la primera UP, junto con leyes de la termodinámica, definición de energía para la química, definición de energía para física. O sea, eso es la primera UP, o sea, es generalidad. Es un poco recopilar, en cierta manera, lo que ustedes tienen de... recopilar, en cierta manera, como les decía, lo que ustedes traen de el que hizo algún secundario con orientación biológica, no es nada más que eso. O sea, volver a estudiar factores bióticos, factores abióticos, consumidor de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, los famosos productores, los autótrofos, como nosotros decimos, y la cadena de descomponedores. O sea, eso entra como primera medida. ¿Bien? De la UP1, nada más. Es una UP que se suele tomar conjuntamente con otras UP. Que alguien me lea la UP2, que me la lean nomás, pero me la recuerden. A ver, perdón. Quiero volver atrás. Lean la UP1. Oye, imagínense que están en un examen. ¿Quién la tiene? Yo. Dale, léela. El profesor miró a su alumno y preguntó: ¿tenemos algo en común con el universo? ¿Somos polvo de estrella? ¿Qué pasaría si una mano gigante apagase el sol? Perfecto. Bueno, ahí haces alusión. Bueno, en este caso, o sea, ¿cómo ustedes presentarían, que alguien me diga, cómo la presentarían esto? Yo le digo, bueno, UP1. Bien, ¿cómo presentarían esta UP? Arrancaría respondiendo la pregunta: ¿qué pasaría si una mano gigante apagase el sol? Bien. Más rápido me sale. Perfecto, bien. Entonces, para empezar a hablar, decir, bueno, mira, nosotros en la tutoría nos preguntamos, bueno, entre otras cosas, ¿qué pasa si una mano gigante apagase el sol? Bueno, y ahí vos podés enganchar energía lumínica, la acción que tiene sobre las plantas, empezás con fotosíntesis, bla, 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 y podés ir avanzando. O arrancas distinto. Origen del universo, explosión, Big Bang, polvo de estrella, te vas por ese lado. O sea, tenés dos formas de encarar la UP. Si vos me decís, podés hablar de las diferentes teorías, de lo que pasó, cómo se origina el universo, bla, bla, bla. Bien, ahí tenemos que tener en cuenta definición de átomo, molécula, electrón, protón y neutrón. Dos o tres cositas que uno siempre, que uno no es. Yo me corro, yo no lo tomo eso, pero Carlos, que está conmigo, sí lo toma. Suele hacer esas preguntas. Simple, nada de que te va a hacer dibujar un átomo, no, pero tener una noción básica de lo que es, ¿sí? Y una idea de lo que es la famosa teoría del Big Bang, la teoría del origen del universo. Punto. Siempre ustedes cuando empiecen a hablar, siempre que ustedes estén en el examen, no, a ver, los
fundamental es no... Bueno, esta es la UP de estómago. Bueno, el estómago es... Siempre traten de relacionar el problema. Trátenlo de llevar al principio con sus palabras. O sea, lo que hay que llevar al principio en el examen es el resumen de la lluvia de ideas que ustedes hicieron en tutoría. Eso es el speech para... Siempre ténganse un speech para cada una de las UP, que le permita hablar 2 o 3 minutos de corrido y poder romper ese hielo. Después esperen que el docente les pregunte. Pero ustedes lo que tienen que hacer es tener el tema armado de tal forma que no le permitan al docente preguntar. Lo peor que hay es quedarse callado. O decir, pregúnteme. Eso, ir a la horca es lo mismo. Siempre hablar. Entonces, si están preparados y demás, lo que tienen que hacer es eso. O sea, no se queden esperando o por ejemplo, o mencionar cosas por si me preguntan. No. Ustedes siempre guárdense cosas. Siempre tengan ajas en la manga. Vayan tirando de a poco, no tiren todos juntos, siempre de a poquito, de tranquilo. Léemelo, pero. Dice, Mauricio de 4 años intenta darle de comer una galletita a su hermanita, Micaela, de 3 meses. No entiende por qué su mamá lo detiene y le dice que Micaela todavía no puede comer galletitas. Perfecto. Bien. ¿Cómo arrancarían esa UP? ¿Cómo la comentarían? Bueno, es una forma de... Pero si yo te pregunto, bueno, a ver, contame, ¿cómo trabajaste esta UP en la tutoría? Imagínate, estamos en el examen ya. Sin tanto aquí público, ¿no? ¿Por qué la nena no puede comer la galletita? ¿Y por qué no? ¿Por qué la nena no puede comer la galleta? Porque está avanzada. La etapa en la que está, digamos. Bueno, entonces, la pregunta que nos hicimos en tutoría, siempre ustedes, a ver, traten de siempre, la pregunta que nos hicimos en tutoría de por qué Micaela no puede comer una galletita. Bueno, ¿qué es lo primero que surge en la mayoría de los casos? No tiene dientes. Sí, bueno. Mi pregunta atrás, mi abuelo tampoco. Y la come. Entonces, tiene los reflejos. Ahora, sí. Y la pregunta atrás, ¿qué es un reflejo? Entonces, siempre tienen que, primero, hay cosas que tienen que traer de años anteriores, del cuatrimestre anterior, de crecimiento y desarrollo, definición de reflejo. ¿Cómo definen a un reflejo? Es una respuesta involuntaria ante un estímulo. La palabra involuntaria tiene que estar. Si no, no es un reflejo. Es una respuesta involuntaria a un estímulo. Una respuesta no cortical a un estímulo. Bien, perfecto. Entonces, no puede comer galletita, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque hay un proceso que falta, que es la mielinización. Y eso hace que no tenga la fuerza masticatoria. Porque ¿qué nervio inerva a los nervios masticadores? A los músculos masticadores. El trigémino es grande. ¿Qué rama del trigémino? El nervio mandibular o maxilar inferior. Bien, entonces eso no está mielinizado. Primero, es un nervio amielínico. No está mielinizado. Presenta reflejos, como por ejemplo el reflejo de extrusión. O sea, básicamente. Faltan enzimas en la saliva. Amilasa salival. No tiene piezas dentarias, obviamente. Eso es otra cuestión. Y obviamente que es un lactante y se dice que tiene que ser lactancia, leche materna y demás. Entonces, allí, eso como primera medida. ¿Qué sigue después de esto? Bueno, y ahí ya empezamos a jugar un poquito con ciertas cuestiones. Ahí puede entrar
Metabolismo de hidratos de carbono, sí. Tranquilamente te lo pueden tomar. Porque te ve Alfredo Rigali y te va a decir, bueno, a ver, la galletita tiene almidón, nada, bueno, perfecto. ¿Y cómo se metaboliza? Metabolismo. Es un tema que entra. Si vos me decís en esta UP, acá entra todo anatomía, sí entra todo anatomía. Vos ves mirada morfofuncional del aparato digestivo, es la puta que lo parió. Bueno, yo generalmente en la UP2 tomo hasta esófago. Cavidad bucal, sí. ATM, sí. Músculos masticadores, sí. Faringe, sí. Esófago, sí. ¿Por qué digo hasta esófago? Porque, sí. Sí, se suele tomar. Sobre todo los músculos constrictores, que son 3, superior, medio e inferior. ¿A qué nivel ¿A qué nivel qué? se exige? Todas las excepciones. Constrictor superior, 3 haces, unas miloioides, unas pterigomaxilar y unas pterigodio. Constrictor medio con unas ioides solamente, en el asta mayor y menor del hueso ioide. Y el constrictor inferior tiene unas tiroides, unas cricotiroides y unas cricoides. Todos van, que es el rafe medio posterior de la faringe. El rafe lo generan los mismos músculos, tanto de un lado como del otro. Pero se toma. Cavidad bucal se toma. ATM se toma. ATM yo te la puedo tomar acá, sí, es más tomable en la última. La señora que le gusta tomar leche. Ahí entra todo de nuevo, cavidad bucal, músculos masticadores, ATM y faringe. ¿Por qué yo tomo hasta acá, hasta faringe? Digo, bueno, me limito hasta esófago. Porque estómago lo tomo en la UP que dice ruido en el abdomen. Ahí arranco con estómago. Entonces ahí te tomo estómago, intestino delgado, y cuando el señor no puede ir al baño, ahí te tomo intestino grueso. Entonces acabé con la anatomía. ¿Me queda algo? Sí, que con intestino grueso también te voy a tomar glándulas anexas al tubo digestivo. Hígado, páncreas. Y cuando te tome cavidad bucal, te voy a tomar un panorama rápido o acabado de glándulas salivales, mayores y menores. O sea, es una forma de organizar en la cabeza. A ver, acá no hay mucho secreto. ¿Ustedes cómo prueban nutrición? Simple. Estudiando anatomía, histología y fisiología de la boca al ano. A eso que le agrego lactancia materna, metabolismos, y se termina la historia. Después tenemos la parte social. Pero, yo sabiendo los 3 metabolismos, que no es poco, sabiendo anatomía, histología y fisiología de aparato digestivo en general, sobre todo la parte de motilidad, digestión, absorción y motilidad, ¿sí? La parte de histología básicamente siempre lo mismo. Hay un solo hijo de su madre que cambia la estructura muscular, que es el estómago, que tiene una capa oblicua. ¿Pero por qué la tiene? Porque hace movimientos de mezcla, como si fuese una barropa. No es una capa constrictora, una capa circular y otra longitudinal, ¿pero por qué? Para el avance, ¿se entiende? Pero como el estómago necesita movimientos de mezcla, necesita una capa oblicua. El resto es todo igual. ¿Y qué se hace mucho hincapié? Estómago. ¿Qué de estómago? Anatomía no tanto. Irrigación de estómago y glándula fúngica. ¿Sí? ¿Dónde están las células parietales? ¿Dónde están las células oxígenas? ¿Qué produce ácido clorhídrico? ¿Quién produce bicarbonato? Eso hay que saber. Eso no pueden no saber una glándula fúngica. ¿Se entiende? Eso es fundamental. Irrigación. Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Entonces, el nene no puede comer galletitas. Entonces hay que ver los requerimientos nutricionales de un niño. Que esos me olvidaba otra cosa. Tema importante si los hay. Leyes de Escudero. Calidad, cantidad, armonía y adecuación. Esas son las 4 cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es cantidad? ¿Qué es calidad? ¿Qué es armonía? ¿Y qué es adecuación o adecuada? Eso es fundamental. De todas se tiene que cumplir que sea adecuada. ¿Sí? Entonces,
Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y eso no se olvida. Nadie les va a pedir cuántas kilocalorías pesan 4 gramos de almendra. No. Pero sí, mínimamente, cómo yo tengo que tener en cuenta para armar una dieta. Tener en cuenta la edad, tener en cuenta el sexo y tener en cuenta la actividad que realice. ¿Entienden? Teniendo en cuenta eso, yo puedo armar una dieta adecuada a ese paciente. Bien. ¿Por qué dijimos no puede comer galletitas? En la explicación hablamos de que ustedes nunca digan que no está desarrollado. El aparato digestivo no está maduro. Desarrollado está. ¿Se entiende? O sea, tiene todo, no le falta nada, pero no está maduro. El aparato digestivo todavía no está maduro. Faltan enzimas, falta motilidad, faltan un montón de cosas que lo va a ir adquiriendo a medida del paso de la vida. No está maduro. Entonces, en esta UP, si ustedes me dicen, ¿qué entra? ¿Hasta esófago seguro? De anatomía. Recuerden, por lo menos los reflejos de supervivencia de un recién nacido. Búsqueda, siqueo, succión, deglución y extrusión. ¿Por qué? Porque después lo van a tener que aplicar en lactancia materna. No se olviden. Ese es otro tema que sale de lo común. Entonces, no puede comer galletitas. En un momento uno preguntaba cuál es el recorrido que realiza una galletita. Supongamos que Micaela la puede comer. Bueno, entonces ustedes van contando que va de la boca a la faringe, de la faringe al esófago, del esófago al estómago al duodeno, al duodeno al yeyuno, del yeyuno al intestino grueso, o sea, del colon al recto, del recto al ano. En ese jueguito uno dice, stop, vamos a hablar del recto. Por ejemplo. Pero bueno, también uno puede hacerles ese jueguito de la galletita y decir, bueno, vamos a hablar de estómago, o vamos a hablar de esto. Pero en líneas generales, yo lo limito ahí, hasta esófago, en esta primera parte. No quiere decir que todo lo limiten ahí. Recuerden, ustedes si van a rendir el final, chicos, en la UP2 pueden hablar de ano si quieren, porque lo deben saber, lo tienen que saber. Por más que el número sea el 2, ustedes tienen que hablar de toda la materia. Entonces, no se limite a decir, no, pero este tema no entra en esta UP. No, para. Acá entra todo. Es un final. Distinto si es un parcial. Pero es un final. O sea que acá te pueden preguntar cualquier cosa. Sí, te pueden preguntar cualquier cosa, te pueden preguntar cualquier cosa. Cualquier cosa referida al tema, ¿se entiende? Pero, tema que no deben de faltar, metabolismo directo de carbono. ¿Sí? Anatomía y del por qué no puede comer galletitas. Entonces, tener en cuenta lo de la mielinización, tener en cuenta los músculos masticadores, tener en cuenta la falta de enzimas en la saliva y también se puede preguntar acá, la parte de fisiología, cómo se produce la saliva, cuánto se produce por día, cómo está formada la saliva, quiénes producen la saliva. Recordar las glándulas salivales, mayores y menores, parótida, submaxilar y sublingual. Tener en claro la parótida, recordar la celda parotidia, por detrás de la rama ascendente de la mandíbula. Recordar que el conducto de Stenón desemboca en el vestíbulo de la boca a la altura del segundo molar superior. Recordar que es una glándula serosa, lobulada, que está atravesada por el nervio facial, que la atraviesa pero no la inerva. ¿Está claro? 4 o 5 datos anatómicos que hacen. Nadie ya te voy a decir, che, bueno, contame cuánto pesa la parótida. No, todo eso no. Pero mínimamente una noción del conducto excretor, dónde está, qué tipo de secreción tiene la glándula parótida, eso es fundamental. ¿Está? Bien. Profe, Sí. ¿hay que saber las estructuras que atraviesan la parótida? En realidad, nervio facial y después la temporal superficial y la maxilar interna, tanto como con la logia yugular externa, pero no en general. Yugular. Claro. ¿Qué te iba a decir? Léeme la 3. Dice, una abuela hace con 3 kilos, Andrea, su mamá, quiere darle biberón porque la vecina dicen que su leche es muy clara, no la alimenta. Su hermanita Betiana de 2 años prefiere tomar el mamadero. Correcto.
típica. Esto es lactancia materna, título. No hay otra. ¿Cómo arrancamos esta UP? Bueno, primero tenemos que ver si realmente la leche es clara y no la alimenta. ¿Cómo empezaría yo? Yo empezaría al revés. Bueno, nosotros primero tenemos que ver si realmente esa leche no lo alimenta. ¿Cómo nos damos cuenta si realmente la leche no lo alimenta? Bueno, con las medidas antropométricas. Peso, talla. Los pesos. Si el niño está aumentando bien de peso, la leche lo alimenta. Ahora, ¿por qué la leche es clara? Bueno, hay que ver. Recordamos que hay 3 procesos. Leche de transición, el calostro, leche de transición y leche madura. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que ver. Bueno, ¿tiene agua la leche? Lógico que tiene agua. Bueno, entonces ahí tenemos que saltar bien a tener en cuenta cómo contenido, o sea, formación de la leche materna. Cómo está constituida la leche materna. Entonces nosotros hablamos de proteínas, de vitaminas, de enzimas, hablamos de lípidos, cuando hablamos de lípidos, decimos ácidos grasos, saturados, insaturados, de cadena corta, cadena larga. ¿Qué tipos de ácidos grasos esenciales? El oleico, el linoleico, el arachidónico. ¿Sí? Hablamos de hidratos de carbono. Entonces, cada vez que hablamos de algo, llámese proteína, llámese lípidos, hidratos de carbono, tenemos que saber qué y para qué. Bien. ¿Por qué tengo ácidos grasos esenciales? No los produce el cuerpo, ¿no? ¿Y para qué? Mineralización. Bien. Entonces, cada vez que mencionamos algo, ¿por qué? ¿Por qué? Tenemos inmunoglobulina, claro. La inmunoglobulina secretora, la inmunoglobulina A. Tenemos lactoferrina, lactoalbúmina. Todo eso tiene que estar desglosado de mayor a menor, de menor a mayor, como ustedes quieran. Entonces ponen proteínas. ¿Para qué? Hidratos de carbono. Nombren 5 o 6. ¿Para qué? Lípidos. ¿Para qué? Vitaminas. ¿Para qué? Todo para qué. ¿Se entiende? Se pregunta, eso se pregunta siempre. Después, glándula mamaria, de acuerdo a lo que yo tengo idea y me dijeron, no entra ahora. Glándula mamaria entra en sexualidad. Pero es todo un tema, te dicen que la toman, no la toman, que entra, que no entra, que va a entrar, que no va a entrar. La verdad, no tengo la más puta idea. Si entra o no entra. Yo por las dudas trato de no tomarlo. Para no meter la gamba. Recién fui a dar el seminario. Ustedes fueron al seminario de trabajo, ¿alguno de ustedes? A las 8 de la mañana que yo no fui. O recién. Va a ser a las 12, ¿no? Ahora, no. No lo pasaron al martes. Lo pasaron al martes a las 8 de la mañana. Bueno, les cuento otra cosa. Saben lo que hice, ¿no? Le erré de teórico. O sea, di el teórico, pero di el teórico de, en vez de dar el de trabajo y tiempo libre, di el del 6,5. En definitiva, no pasó nada. Se caga de risa. Lo peor de todo es que nadie me avisa, pero no pasó nada, porque en realidad lo que le faltó a ese teórico, o sea, le di cosas de más, pero lo que le faltó fue el callado de la aorta, nada más. No faltó mucho. Pero di temas, me preguntan, pero profe, ¿por qué entra nervio ciático ahora? Nunca me pasó en la vida, pero en serio le digo, nunca me pasó en la vida de olvidarme de dar una clase. Primera cosa. Y nunca me pasó en la vida de confundirme en un teórico. Los temas son muy parecidos. Ojo, a mí me tocan siempre los temas de mierda. Vaso, aorta, hipogástrica, plexo solar, plexo sacro, plexo lumbar, linfático. Todos los temas que nadie quiere dar los doy yo. Me gusta, están buenos. Pero me faltó dar aorta. O sea que el martes a las 8 de la mañana voy a dar aorta. O sea, le voy a agregar a lo que ya di, callado de la aorta. No es muy diferente a lo que tenía que dar. No es que me confundí, di diafragma y di la pulmón. No, eso no. Pero me confundí. ¿A qué venía esto? De la glándula mamaria. Entonces, para no errarle, porque te dicen, sí, entra, no entra, entra, no entra, entra, no entra. A ver, si uno tiene que hablar de glándula mamaria, uno va a hablar de la mama y de la glándula mamaria en sí. Cuando hablamos de la mama, hablamos como órgano, hablamos como una estructura que tiene piel, que tiene lo que se llama piel periférica, piel de la areola, piel del pezón. Después hablamos de un tejido celular
pre y retromamario, y de la glándula mamaria en sí. Eso es así como está compuesta la glándula mamaria. ¿Sí? Si hablamos de la glándula mamaria apoyada sobre el pectoral mayor, de la segunda a la séptima costilla. Ahí está la glándula mamaria. Lobulada, con conductos galactóforos que desembocan en lo que es la criba del pezón. ¿Sí? En la piel del pezón está acribillado por un montón de conductitos, por donde, obviamente, por un mecanismo de bajada de leche, llámense por la oxitocina, que estimula las células mioepiteliales de los conductos galactóforos, más esa sensación, esa liberación de prolactina, ¿sí? Para producir la leche, ese estímulo que produce el bebé con la búsqueda y la succión genera la salida de leche. Por eso les digo, averigüen bien. Si hay que estudiar glándula mamaria en sí, averigüen bien. Y si hay que estudiar ganglios linfáticos de mama. Pero hasta lo que yo tengo entendido, todo eso se pasó a sexualidad. Bien. Anatomía de glándula. Y ahí está, es lo que yo te estoy diciendo. Yo he dado recién un teórico que no tenía que dar. O sea, hay que ver si el que te toma está poniendo la pata bien en el tarro o fuera del tarro. Porque generalmente muchos de los que toman por allí son los expertos. Fíjate que yo estando dentro de nutrición me mareo. Pero no es que me mareo, a ver, que se entienda. Te dicen sí, entra, no entra. Pasó con carnet perinatal, entra, no entra. Pasa con útero. ¿Y hasta dónde tengo que estudiar útero? ¿Y qué soy yo? Y vos ibas a rendir útero y decía, el útero tiene un cuerpo, ¿y qué más? ¿Y qué más? Te preguntaban. Pará, sí, eso nomás. Ah, está boleado. Pero después te lo evalúan en sexualidad. Entonces, eso tiene que quedar claro, que nunca está claro. Ese es el problema. Nunca está claro. O sea, pues si queda, ¿lo estudio o no lo estudio? ¿Lo leo o no lo leo? Este me dice que no lo lea. Pero yo cuando hablo con él, yo me dice, no, mamá se pasó a segundo. Y después te lo toman en primero. Por eso te digo. Pero si glándula mamaria, a ver, si hay que estudiar glándula mamaria, es simplemente una anatomía básica de glándula mamaria, no más que eso. Y lo que les decía de la leche materna, punto. Y nada más que eso, no entra otra cosa. Sí. Siempre te lo comparan con la leche materna con la leche de vaca. Sí, con el contenido proteico, por las proteínas. Cuando habla, por ejemplo, de cómo saber si el nene está nutrido, Sí. luego le decís que el peso está bien, y ellos te dicen, no, pero ¿y qué pasa? Puede estar, no sé, de peso, pero es porque está tomando leche de vaca. Totalmente. No. Sí, lo que pasa es que todo eso va a ser una evaluación nutricional después. No es, a ver, el planteo tuyo es correcto, pero no para ahora, es para pediatría. Olvídate. No, por eso te digo, porque vos tenés un valor nutricional, tenés que hacer un montón de otras cuestiones, tenés que tener en cuenta otras cuestiones. Vos cuando comparás leche materna con leche de vaca. ¿Qué tiene leche materna que no tiene leche de vaca y qué tiene leche de vaca que no tiene leche materna? ¿Qué contiene más proteína, qué contiene menos proteína? El tipo de caseína, ¿no? Claro, Porque la caseína, la leche de vaca, va formar coágulos, y la leche materna va a formar una pelusa de la absorción. Pero exactamente. eso va a caer ahí para ese plano, ¿no? ¿Se quiere saber? ¿Se toma ahora? ¿No? Sí, claro que sí, pero eso es lo que son. A ver, eso que vos mencionas es la diferencia entre leche. ¿Y por qué no lo de leche de vaca? Te dicen. Y no, bueno, con la leche de vaca tiene esto, tiene esto, o sea, la diferencia. Por eso la leche de vaca la tenés que diluir con agua, ponerle un poco de azúcar, no me acuerdo más cómo se hacía, pero te dicen, vos podés tomar leche de vaca, sí, pero tenés que prepararla, darla distinto, ponerlo distinto. Bueno, estamos de acuerdo. Igual que no pueden tomar leche de soja por el alto contenido proteico, por el peso molecular de las proteínas, sí. ¿Y la leche condensada también se toman? Claro. No, ¿qué? ¿La constitución? No. No, que existen. No, eso no se toma. Ustedes tienen que hacer hincapié en leche materna. Constitución, cada uno de los elementos, ¿para qué está? Nada más, no hay otra cosa. ¿Ah? Léeme la voz. Gustavo, de 17 años, es alumno de una escuela técnica. Como tiene doble escolaridad, no almuerza al mediodía. Un día, al percibir un agradable aroma a carne asada, siente que se le hace agua a la boca y un ruido en la zona. Recuerda la mesa de los domingos en familia y a la hora solo quedan 15
15 minutos de su próxima clase, abre la mochila y saca un alfajor mientras sigue disparando. Bien. Ahí habla de, dice ruido, En la prueba. ruido en la prueba. Bien. En esta UP, si yo le tengo que poner un título, es digestión, absorción y motilidad. Este es el título de esta UP. O sea, ustedes tienen que estudiar fisiología, o sea, todo lo que es digestión, absorción y motilidad. Porque hace ruido en el abdomen, ¿sí? Y acá hay algo que nadie estudia, y búsquenlo. Vía olfatoria. Nadie lo estudia. Y lo primero que tomamos es vía olfatoria. Primera cosa. Agua en la boca. Ahí entra saliva. Formación de la saliva. Y ahí también puede entrar lo que hablábamos nosotros de glándula parótida. Ruido en el abdomen. Ahí entra estómago. Ahí entra irrigación de estómago y ahí entra motilidad. Y un tema que compete más a la parte social, que son las comidas rápidas. La famosa fat food. ¿Sí? Que no sé si sigue estando el texto que ustedes tienen eso. Está. Bien, perfecto. ¿Por qué? Porque eso es otra cosa que a veces sucedió y sucedió siempre. Un año está, otro año lo sacan. Otro año lo ponen, no te avisan, y lo sacan. Y entonces uno se termina confundiendo de lo que daba al principio, lo que da al final, y te dice, no, pues eso ya se sacó hace años. Yo decía, ¿cómo hace años que se sacó si yo lo vengo tomando en el examen? ¿Se entiende? Entonces, hay cuestiones que hay que tener en cuenta. Entonces, todo lo que es comidas rápidas, y acá dijimos, digestión, absorción y motilidad. ¿Tá? Acá entran glándulas, sí. Sí, perdón, a mí me tomaron también en el examen anterior y, por ejemplo, me preguntaban tipo, ¿qué puedo hacer para que el chico se alimente bien? O ¿qué pasa si el chico igual, por ejemplo, desayunó un coso de fideo con, o sea, te juro que me preguntaron eso, que digo, pero, y digo, Desayunó fideo. sí, o sea, ¿qué puede ser si el chico, si ahora se estaría comiendo un alfajor, decía que como era lo correcto, se abre, puede haber desayunado un plato de fideo, por ejemplo? Mirá, Como que te la pregunto, por eso hay que estar en el contexto, a ver, yo creo que hay que estar también en el contexto de, primero de cómo te lo preguntan, de qué quieren llegar con la pregunta, porque yo creo que lo que entiendo es que, No, sí, lo que me querían decir era cómo yo podía saber que el chico este estaba bien alimentado. a ver, si está bien alimentado, yo tengo que conocer primero al chico, tengo que saber lo que come en durante una semana, al mediodía, a la tarde y a la noche. Si no, no lo voy a saber nunca. Ahora, porque como un alfajor no es un chico mal alimentado. Porque lo que te quiso decir, a lo mejor a la mañana se hizo un desayuno continental. También come de todo y decís, bueno, me como un alfajor al mediodía, pero el pibe como se alimentó bien. Ahora, el tema es que eso sea algo, un hábito diario, que no almuerce al mediodía y que recién almuerce a la noche, o de cena a la noche y se come un alfajor al mediodía. Eso está mal. Pero si yo hago una evaluación o una historia clínica de esa persona, sí. No, te quería preguntar, entonces también se podría arrancar hablando de la nutrición de la adolescencia. Por supuesto, ¿no? Es que ahí ese es el tema. O sea, vos en cada cambio de UP que tenés, nutrición, requerimiento nutricional de un niño, en este requerimiento nutricional de un adolescente. Y después va a venir de un adulto joven y de un adulto mayor. Vos podés empezar a hablar de lo que vos te sientas más cómodo. Vos podés hablar de las comidas rápidas. Yo siempre sugiero algo. Y no es por menospreciar a las disciplinas, ni mucho menos. Pero siempre cuando empiece con un tema fuerte. ¿Sí? Siempre con un tema fuerte. Porque si no da la pauta de que me quiere chamullar. ¿Se entiende? Pero un tema fuerte. Si yo estoy hablando de digestión, absorción y motilidad, vos no me podés decir, bueno, el alfajor tiene lípido, almidón. No, pará, maestro, estamos hablando de ruido en el abdomen, el olfato. O sea, encaremos por otro. Bien, esos famosos estímulos hedonistas. O sea, ese olor a carne asada, ¿por qué es rojo? Y eso en algún momento lo vivió. Entonces, eso es lo que le genera placer y vos decís, wow, puede ser que sea vegano y el olor a carne asada le da asco. O sea, me explico, o sea, son vivencias que trae ese individuo y decís, wow, el asado. O sea, los recuerdos que tiene
Por supuesto, y ahí tiene que ver lo que es el sistema límbico, ¿entiendes? Los recuerdos, las emociones. Hay gente que le encanta, no sé, mudarse y se pone contenta, y hay gente que cuando se tiene que mudar se estresa. Hay gente que ir a rendir, no creo, yo no conozco mucho, que ir a rendir los ponga y el 90% se infarta antes de entrar a rendir. Me explico, pero son vivencias, es lo que uno trae. Entonces, ese olor a carne asada a estas personas le produjo un ruido en el abdomen y agua en la boca. Y a otro tipo pasa al lado, o si nunca olió carne asada, ni fu ni fa, pasa. ¿Se entiende? O sea, eso es fundamental tener en cuenta. Bien. Siga. La 5. Dale. Tras una encuesta nutricional, Martín, médico de APS, descubre la necesidad de implementar un taller para promover un plan alimentario saludable. Su preocupación surge de observar entre sus pacientes, adolescentes y adultos jóvenes Ahí está. una constante búsqueda de la imagen física deseada. Bien. Acá vos tenés leyes de escudero, acá vos tenés requerimientos nutricionales de un adolescente y acá vos tenés los trastornos de hábitos alimenticios. No sé si tienen los capítulos de bulimia y anorexia. Bien. Esto es lo que entra acá. Pero acá entra escudero. Esto es formación de una dieta. ¿Cómo formar una dieta? ¿Cómo armar una dieta? Perdón. ¿Entienden? Esto es escudero, sí. Creo que no está en esto, pero si estamos en sistema post acaba, ¿y en dónde más probable? Espera, ahora viene. Va a entrar en Roberto. Cuando hablamos de recto. ¿Eh? Se ríe. Ahí entra. Entonces, escudero entra acá. No hay vuelta. Una cosa. Pregunte. Cuando yo rendí rendimiento UP Sí. y me hicieron dos preguntas que A ver si te la puedo contestar. una me encontré la respuesta. Me preguntaron, no sé de dónde lo sacaron, pero cuando leí la UP me dijeron qué pensaba yo, y ahí ya dije, bueno, a ver qué pensaba yo de una dieta hiperproteica. Y yo me quedé medio anulada porque dije, ¿qué pienso yo o qué dicen los libros? Y segundo me preguntó un Feldman que si yo estoy, por ejemplo... ¿Sara Feldman o Guillermo? Estoy trabajando en un centro de salud que no tiene laboratorio y nada, está medio aislado, ¿cómo hago para ver si una persona está sana? Yo le dije con un hemograma completo, pero me dijo que no tendría yo para hacerlo. Me odiaba. Y yo a ver, no, pero volviendo al tema, son preguntas muy de... No lo sé. A ver, yo creo que vos, con el estado general de un paciente, de una persona, vos te das cuenta, con el color de la piel, con verlo, el estado de ánimo, pesarlo en una balanza, o sea, mínimamente con ciertas cosas uno se da bien si el tipo está bien o está mal. Si no tenés nada para hacerlo, si no tenés bien para hacerle un hemograma, preguntándole lo que come, cómo come, si tiene trabajo, dónde vive, o sea, una charla de café, qué sé yo, te podría decir, che, loco, estás trabajando. Ahora, si es un tipo que duerme en la calle, no tiene trabajo, ¿no? Y te vas a dar cuenta que sí, esté muy bien o la va a pasar. Bien, pero intuyo por ahí, pero... Es que me lo preguntó después de que yo contesté mal la pregunta anterior, entonces, tipo, bueno, con Por eso, pero lo de las dietas hiperproteicas también, o sea, qué sé yo, ¿qué pensás vos? Está bien, está mal, y no tendría que estar bien tampoco, porque si yo me baso en los principios, en lo que son las leyes de escudero, claro, no habría, o sea, si yo la busco por ese lado, ahora, una dieta hiperproteica, si yo quiero marcar, hacer músculo, quiero matarme en un gimnasio, quiero ser el campeón de peso, y bueno, y sí, voy a la proteína, a lo malo, pero todo depende de lo que uno quiera llegar. Si estamos hablando de lo que es promoción de la salud. Yo no puedo irme a los extremos de decir, pará, yo quiero que vos estés bien. Ahora, yo te quiero bien a vos para que seas una persona normal, como una corriente, o te quiero para que levantes, sea la campeona mundial en levantar pesas. Si yo te quiero para eso, te tengo que preparar de otra forma. Tengo que cambiar tu metabolismo, tengo que cambiar un montón de cosas. Y ya ahí no estamos hablando de un adulto de promoción de la salud. No estamos hablando de algo normal. Terminar hablando de ácido úrico, un montón de cosas.
montón de otras cuestiones que no hacen al tema. Por eso te digo, todo depende en el ámbito que se da la charla, cómo se da, y yo creo que por ahí una pregunta de esa te desubica, te bloquea, te nubló y cagaste. Te sacó de órbita y no podés seguir. Yo creo que pasa por ese lado también. Yo a Guille lo conozco tomando, loco que es de anatomía, sabe mucho, pero por ahí, insisto, cuando me dicen, y me preguntaron esto, me preguntaron aquello, yo insisto, hay que ver el contexto, porque a mí no hay uno que no me salga puteando de la mesa, hijo de puta, me tomo esto, me tomé nada. No me tomé nada, yo digo, vamos a hablar de vía olfatoria. ¿Qué quiere que haga? Bueno, vamos a hablar de faringe, músculos de la orofaringe. ¿Dónde se inserta la faringe? Y después salen afuera, pero cuando salen, el alumno sale, que yo creo que es un mecanismo de defensa y no sé si no lo hicimos todo en algún momento, no va a salir diciendo, che, me tomó faringe, no lo sabía, porque que estaba pelotudo, porque no, me tomó el poro protafítico fusinatorio de Hurt. Y empiezan, ¿dónde está eso? ¿Viste lo que le tomaron? Y empezaba, y ya está. Le hizo hacer una disección en vivo, le hizo hacer un trasplante de corazón y pulmón al compañero de al lado. Termina así, porque es así. Y nunca, por eso digo, el ambiente de examen es un ambiente muy particular. Porque uno a veces no escucha lo que le pregunta el docente por los nervios, uno cree que le pregunta una cosa, cree que respondió una cosa y respondió otra. Eso pasa. Entonces, hay que tener en cuenta esas cuestiones. ¿Se entiende? Entonces, hay que tomarlo un poquito más con tranquilidad, como tú dices. ¿Está? Sí. En realidad lo que por ejemplo, en el esófago vos tenés que hablar que es una cinta muscular que mide 25 centímetros, se continúa de la faringe, se extiende hasta el cardias, ¿sí? Presenta 4 impresiones, cricoidea, tiroidea, bronquial y aórtica, 5 en realidad, y diafragmática, que son impresiones que le dan los órganos vecinos. La relación importante que tiene el esófago con el fondo del saco de Haller, que es del corazón hacia atrás, digamos, hacia adelante. O sea, el corazón hacia adelante se relaciona con el fondo del saco de Haller, o sea, hacia atrás, digamos, la relación que tiene el esófago con el corazón. La relación que tiene con el cartílago cricoide y con las glándulas tiroides, pero no más, no tenés una anatomía florida en cuanto a relaciones con lo que son los órganos del aparato digestivo. Son muy, muy básicos. Por ejemplo, en estómago, recuerden el pedículo de los vasos cortos, el pedículo de la curvatura mayor y la curvatura menor, ¿sí? La irrigación de estómago. Lo mismo que en colon. Cuando hablamos de colon, hablamos de colon derecho e izquierdo, hablamos de la constitución básica de colon y sobre todo de la irrigación del colon. ¿Está? Mesentérica superior colon derecho, mesentérica inferior colon izquierdo, pero no muere ahí. ¿Qué ramas da la mesentérica superior? Ramas colaterales como las cólicas y la rama terminal que es la iliopíceco-apendiculares. Queda una rama ilial, 2 secales, apendicular para el apéndice vermicular y la cólica para la primera porción del colon ascendente. ¿Se entiende? Entonces los arcos cólicos forman arcadas paracólicas y la rama ascendente de la cólica derecha superior se anastomosa con la rama ascendente de la cólica izquierda y me forma el bendito arco oriolano. Simple. Léeme la otra, la 6. Roberto ha trabajado siempre en turno de Bien. tarde, Dale. pero el Azumé lo cambiaron a la mañana y ahora al levantarse ya no tiene tiempo de tomar los mates de su esposa. Perfecto. Mientras mira una propaganda televisiva, advierte algo preocupado que no está evacuando su intestino con la frecuencia de antes. En la oficina hay un solo baño y siempre está ocupado. Esta es la UPD defecación o excreción. ¿Sí? Entonces acá ¿qué tenemos que saber? Colon, ni hablar. Colon, recto y ano. No me rompan los huevos. Colon, recto y ano. Primera cosa. Mecanismo de formación de las heces. ¿Cómo están compuestas las heces? Recuerden, por agua, por pigmentos biliares, por bacterias, células descamadas, detritus,
sustancias no digeridas. Todo eso forma la materia fecal. ¿Bien? Los hábitos varían. Hábito evacuatorio, los determinantes del hábito evacuatorio. El tema de tomar un mate, de formarse un pucho, de hacer lo que sea, también entra. Ritmo evacuatorio normal. ¿Cuánto es el ritmo evacuatorio normal? Ya lo saben. 3-1-1-3, 3 veces en un día o una vez cada 3 días, eso es un ritmo evacuatorio aceptable. ¿Se entiende? Y ahí entra lo que es anatomía de colon, rectum y ano. ¿Sí? Y ahí entra lo que hablaba él, por ejemplo, se puede tomar, pero eso chicos casi es, ¿saben cuándo se toma sistema Porto Cava y Cava Cava? Cuando, por ejemplo, no sabes colon, pero no lo sabes directamente. Entonces vos decís, che, vamos a ver colon derecho. Ah, no me acuerdo. Bueno, listo, dale. Sistema Porta. Y sí, ¿se entiende? Pero si no es esa doble irrigación venosa, o ese doble drenaje venoso que tenemos a nivel parietal, a nivel umbilical, a nivel esofágico y a nivel rectal. Si es el doble drenaje que tenemos o por la vena porta o por la vena cava. ¿Sí? Pero son dos venas, dos nombres de venas de cada lado, no hace mucho a la cuestión. Y acá puede entrar hígado, ¿sí? Y vías biliares, porque yo estoy hablando de la estercobilina, la pigmentación que le doy a las heces, ¿entienden? ¿Entraría también consumo de fibra en la dieta? Ponele. Bueno, me acuerdo que el doctor lo remarcó. Sí, con todo eso. lógico. Porque vos hablas de la, por ejemplo, la materia fecal la tenés celulosa. Claro, celulosa. Claro. Exacto. Esta le podemos dar un Exacto. Perfecto. Y eso es la UP. Y la última es la de Marina. Sí, Mariana. Marina. 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 Mariana es crecimiento. Mariana la que va con el bastón. Dice que una mujer de 75 años pensionada concurre al centro de salud en busca de información sobre una nutrición saludable para su edad. Le cuenta al médico que le está costando más trabajo masticar, pero que por suerte siempre le ha gustado tomar leche. Perfecto. ¿Qué entra acá? Acá entra requerimientos nutricionales del adulto mayor. ATM, masticadores, cavidad bucal, metabolismo fosfocálcico. Ahí entra eso. Entonces, vos decís, bueno, nosotros en la tutoría, bueno, primero vimos cuáles son los requerimientos nutricionales de un adulto mayor, cómo entendemos lo que es el envejecimiento, recordar la definición del proceso de envejecimiento, ¿sí? ¿Cuándo comienza el proceso de envejecimiento? Eso lo saben. ¿Cuándo comienza el proceso de envejecimiento? Muy bien, desde que nace. Algo se gasta cuando lo empiezo a usar. Desde que nacemos. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo no me doy cuenta de que voy envejeciendo? Porque tengo crecimiento y tengo desarrollo. Y esos, que tanto el crecimiento como el desarrollo, van tapando el envejecimiento. Pero llega un punto que el crecimiento y el desarrollo va en un cierto desacelere y el proceso de envejecimiento sigue. ¿Entiendes? Entonces, ahí después, no empieza a los 65 años, a los 60, a los 65 años soy un adulto mayor. ¿Y por qué? Porque me jubilo, socialmente. Socialmente. Pero el envejecimiento comienza desde que estoy en el útero. ¿Me explico? Ahí empieza el envejecimiento. Desde que estoy en el útero. Ahí comienza todo. Bien. ATM, músculos masticadores, lengua, cavidad bucal, hablar, y metabolismo fosfocálcico. Recordar paratormona, calcitonina, paratiroides, células C o parafoliculares de la tiroides. Los tres maneras que yo tengo de retener calcio, que es a través de la dieta, por activación de la vitamina D por el sol y por inhibición de la excreción de calcio a nivel renal. Sí. ¿Metabolismo de hierro? Sí, está. ¿Está? Nunca lo tomé yo.
¿Sí está? Eso es un tema de química. No. A ver, convengamos que hay cosas que, por decir, usted puede tomar metabolismo del hierro, yo no te puedo tomar. No puedo, no es que no puedo, tampoco debo, ni me corresponde, ni mi incumbencia tomarte, por ejemplo, un metabolismo. Yo te puedo tomar metabolismo fosfocálcico, pero ¿por qué? Porque tiene que ver más desde el punto de vista médico, o sea, uno puede darle una vuelta. ¿Qué sé yo? Las enzimas, y como, o sea, sería una falta de respeto que yo te tome algo que puedo saberlo igual o más. Vos seguramente sabés mucho más de metabolismo de lo que puedo saber yo. No. Bien, porque yo hace años que no leo metabolismo. O sea, ¿qué te puedo tomar? Yo te puedo preguntar lo básico, indispensable, sí, pero ya profundizar en determinados temas no es no me corresponde. Por más que de las tutorías, por más que de todo, pero hay cosas que escapan. Si no. Pero en esta UP entra esto, sí. Perdón, de la forma de obtener el calcio, la dieta, la vitamina D, ¿qué más? Y la inhibición de la, o sea, a nivel del túbulo contorneado distal y túbulo colector del riñón, disminuye la excreción de calcio. Entonces yo disminuyo lo que es la calciuria. Entonces, disminuyendo la calciuria, aumento la calcemia. ¿Sí? En cambio, la calcitonina hacemos al revés. ¿Sí? Aumenta la excreción y aumenta lo que es la calciuria. Y, ojo que el aparato hormona actúa a nivel óseo, a nivel de los osteoclastos. ¿Y qué hacen los osteoclastos? Mandan el calcio a la sangre. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? Sí. No nos van a preguntar, por ejemplo, qué pasa si la automagia tiene intolerancia al lactosa. Sí, volvemos a la misma. O sea, Menopausia. lo de la menopausia tiene que ver con la parte estrogénica, tiene que ver con influye en lo que es el metabolismo del calcio, en la mala matriz ósea, por eso las mujeres tienen osteopenia y osteoporosis, pero volvemos a lo mismo. O sea, eso es patológico. No es para vos. No es para vos ahora. Pero eso te lo toman dentro de lo que es metabolismo calcio. ¿Cómo? Lo de la mateína es un poquito inverso, que es como la cafeína, pero lo que hace la mateína es estimular el hábito, o sea, es un estimulante del hábito evaporatorio. Pero en mateína no sabemos café seguro. ¿Cómo? Mateína no, café seguro. Pero la mateína también es esto, se habla de la mateína. Lo que pasa es que depende, yo creo que los prescriptores que creen que no. Vos lo tirás como algo más. Si te lo preguntan, vos lo tirás, no te lo guardás. Chao, chicos.